Bueno, una de las virtudes que supuestamente tendrían los buses diferenciados era, a diferencia de los conocidos como chatarras, el sistema de seguridad. Por este motivo en particular, por ejemplo, ¿no? El que iba a tener cámaras de seguridad. Fíjense cómo esta persona sube hasta el ómnibus de la línea 12, simula que no encuentra para su pasaje, subió una joven en ese interín y la persona que está en el medio en este momento es la que supuestamente le roba un teléfono celular a la joven o a una de las pasajeras, quien se percata del hecho y empieza, por supuesto, a los empujones a reclamar nuevamente sus pertenencias. Al parecer logra recuperar su teléfono celular, pero además del teléfono de esta chica, habrían también o habrían sustraído la cartera de otra persona, la cartera de otra pasajera. Es por lo menos lo que la información inicial sostiene en torno a lo ocurrido. Posteriormente, tras los empujones con otras pasajeras también, ambas son expulsadas de esta unidad de la línea 12. Verán, empujones, patadas, y bueno, decidieron finalmente echarles de esta unidad. Sin embargo, las autoridades, o digo, los directivos de la línea 12 decidieron publicar estos videos de manera tal, o estas imágenes, de forma tal a que, bueno, cualquiera que pueda identificar a estas personas pueda realizar las denuncias respectivas, y además instan a los pasajeros y a las personas que utilizan el sistema de transporte público que hagan la denuncia respectiva contra este tipo de personas. Ya se encuentra con nosotros nuestra compañera Jazmín García, precisamente desde la empresa que protagonizó este incidente. Jazmín, adelante. Sí, gracias. Y ya nos encontramos en compañía de Fernando Denis, gerente de la empresa Magno S.A., que explota la línea 12. Y bueno, queremos saber cuándo y cómo es que se captó este video. Bueno, en realidad esto hace parte de un control de monitoreo que venimos realizando normalmente de rutina entre las unidades que están al servicio de la línea 12. Nosotros tenemos un equipo de monitoreo, el cual vamos observando el comportamiento de los pasajeros, vamos observando el comportamiento de los conductores y vamos también haciendo un pequeño conteo paralelo, digamos así, para saber las cantidades de pasajeros, de usuarios que vamos teniendo y velando también por la seguridad de los mismos, ¿verdad? Ante una denuncia puntual de una pasajera, entonces pudimos llegar mucho más rápido a individualizar a estas personas que estuvieron haciendo este tipo de eventos delictivos dentro de los buses. Ya, no es la primera vez que estas mujeres se están operando de acuerdo a lo que ustedes ya habían registrado en una ocasión. En realidad no es la primera vez, ya hemos recibido con antelación algunas denuncias también de parte de los usuarios nuestros, pero en este sentido fue muy puntual el número de coche, la hora y el evento realizado, entonces pudimos también actuar con prontitud porque sabemos que las cámaras de seguridad también cuentan con una capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, cuanto más antes recibimos la denuncia y sabemos exactamente cómo y cuándo sucedió, entonces es más fácil adquirir la información. En este caso, ¿cuándo fue? En este caso fue hace 2 días prácticamente y todavía tiene que venir la persona aquí junto a nosotros para poder identificar y hacer la denuncia policial. Por de pronto, ¿cuáles fueron los pasos que la empresa realizó en ese sentido, además de la identificación, digamos, del momento? Y contactar con las personas afectadas para que ellas también en su momento tengan y puedan hacer la denuncia policial y tener un respaldo a nivel ya policial, digamos, valga la redundancia, sobre el evento. Ya, muchísimas gracias y bueno, esto está a disposición de la ciudadanía, me refiero a las imágenes, para que también otras personas que estuvieron en esa unidad de transporte público que pudieran identificar a las personas, se acerquen hasta una sede policial, entonces también con la intención de colaborar con esta investigación y así que todos los pasajeros puedan viajar más tranquilos gracias a estos aportes que realiza la tecnología actualmente. Sí.